Estamos escuchando A las Sombras, este tema se llama Van Detrás y nuestras palmas se disponen para recibir con un fuerte aplauso a Guillermo Michel, presente en el estudio. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por venir. Guillermo Michel tiene 45 años, es contador público y abogado y se desempeña como director general de aduanas desde el 1 de julio del 2022 y por lo que dicen y leo y escucho, es la primera vez que te veo personalmente, sos una persona de confianza de nuestro candidato a presidente Sergio Massa y te escucha bastante en términos económicos. Bien, Guillermo, ¿cómo estás viendo este momento no solo de la política, sino más bien de la economía en la Argentina en este último mes antes de las elecciones? La economía, la economía, lo que verla ahora es muy complejo si no analizás de dónde venimos, ¿no? Y a dónde llegamos. Y lo primero que habría que explicarle a la gente es que estamos en la situación que estamos, que es una situación compleja, que es una situación claramente que nos da debilidad desde el punto de vista macroeconómico, la no posibilidad de acumular reservas, por algo que yo creo que como gobierno no se explicó lo suficientemente bien, que es el endeudamiento del año 2018. ¿Por qué? Porque el gobierno saliente decidió, para asegurar la salida a todos los fondos de inversión que estaban invirtiendo en nuestro país en el famoso carry trade, que era apostar, traer dólares, liquidarlos a pesos y invertir en tasa de interés, para asegurar la salida de esos fondos, se endeudó en 48 horas en 44.000 millones de dólares. Para que tengamos conciencia, ¿se acuerdan? En el 2005, no sé, no tienen por qué acordarse, pero en el 2005, para mí Néstor Kirchner tomó tal vez la decisión de política macroeconómica más importante desde la vuelta a la democracia, que es pagarle al fondo para sacárselo de encima. Sí, claro. ¿Sí? No fue algo simbólico, no fue algo dogmático, fue te vas porque quiero tomar yo mis decisiones de política macroeconómica. Bueno, eso que costó mucho al país fueron 10.000 millones de dólares. O sea que imagínense una deuda de 44.000 millones de dólares. Implica una complejidad total para el desarrollo de la economía de nuestro país. Son la mitad de las exportaciones de la Argentina. Son el 60% de las importaciones que vamos a tener este año. Son las importaciones que tuvimos de combustible de casi 4 años. Es demencial lo que se hizo. Ahora, cuando mencionás el pago de la deuda de Kirchner, si no me equivoco, eran 9.000 millones de dólares. 9.800. 9.800. Sí, sí. Hoy en día son 5 veces más, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para sacarse al fondo de encima? Bueno, ¿cómo se hace? Creciendo y exportando más. Teniendo la posibilidad, pues me preguntás de la situación que llegamos acá. ¿Por qué tenemos la situación que tenemos? Básicamente para mí, lo de la inflación no está vinculado directamente con el nivel de consumo o darle más poder adquisitivo a los trabajadores, ya sea con lo de ganancia o con la devolución de IVA, sino creo yo que la Argentina está básicamente dado por la brecha y por la sensibilidad que tiene el comerciante argentino a la suba del dólar. ¿Sí? Nosotros a veces nos equivocamos diciendo no importa el blue es un mercado marginal, pero nos olvidamos de la incidencia tal vez hasta casi psicológica que tiene el comerciante. Y lo vemos en la tele, lo vemos en los diarios, en la radio. Por eso. Entonces, en los memes. No hay que restarle importancia al tema. Entonces creo que el proceso de la inflación en Argentina estaba íntimamente vinculado a eso. La única forma de achicar la brecha es acumulando reservas. Si vos te fijas, tal vez el proceso más virtuoso de la economía de nuestro país, en el cual hasta se empezaron a hacer algunas transacciones de inmueble en pesos, fue del 2003 al 2009, cuando justamente se dio un proceso de acumulación de reservas, es decir, exportabas más de lo que importabas y tenías superávit fiscal. El famoso superávit gemelo, ¿no? El famoso superávit gemelo. Con lo cual está siendo más técnico que yo. Trato de llegar vos cágate de risa, pero estudié para esta entrevista, claro, Guillermo. Me dijeron que no venga de traje. No. Estudié. Entonces, tenemos que volver básicamente a un esquema similar, a acumular más dólares de lo que necesitamos para importar, que lo vamos a lograr por 2 vías el año que viene. Este año la cosecha fue solo por la sequía 87 millones de toneladas. El año que viene está previsto una fuerte seca en Brasil y un muy buen clima para Argentina, ya se está dando. Vamos a tener una cosecha de 150 millones de toneladas, que va a ser muy importante. Pero además vamos a pasar de un déficit de la balanza energética de 10.000 millones de dólares el año pasado a un superávit de casi 6.000. Producto no solo del gasoducto Néstor Kirchner, sino YPF volvió a exportar petróleo a Chile después de 17 años a través del oleoducto. O sea, hay un
hay procesos que nos van a permitir sustituir importaciones muy importantes para llevar adelante. ¿Ya a partir del año que viene? Sí. Ya, lo del gasoducto Néstor Kirchner es una realidad a partir de ahora. Claro. Pero no tiene impacto pleno porque nos va a permitir ahorrar $2.000 millones, pero el año que viene va a tener impacto pleno. En esa lógica de acumulación de reservas, ¿cuánto juega el contrabando? Por ejemplo, justo que hablábamos recién que Vicentín está de nuevo en noticia, cuando hablamos del litio que no se declara recurso esencial y que se subfactura a unas filiales de las mismas empresas afuera y se lo llevan casi gratis. Todo ese contrabando, esa evasión, ¿cuánto representa en esa no acumulación de reservas? Sí, yo separaría el contrabando tradicional de la situación que se da actualmente con la brecha. El contrabando es el ingreso ilegal de mercadería en el o el lenguaje, egreso. claro, o el egreso en el lenguaje coloquial de la persona. Justamente contrabando era porque eran acciones contrarias al bando, que era la disposición que dictaba quien estaba en el Río de la Plata a cargo por parte del Reino de España, con lo cual era decir, che, esto no lo puedes entrar y lo entrabas. Hoy el problema que tenés con la brecha es mucho más sofisticado, que tiene que ver con la sobre y subfacturación. La subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones. ¿Qué es eso para que se Y entienda? la sobrefacturación de importaciones, hemos denunciado casos en la justicia, ya que hay gente procesada, donde importaban guantes de látex que valían en realidad $500.000 y lo trajeron a $5 millones. O sea, le piden al central dólares. $5 millones Y lo mandan lo triangulan a través de una empresa en Paraguay o en Panamá o en Uruguay, digo donde fue este caso, y dejan $4,5 millones ahí, se los hicieron al valor oficial y los liquidan después por el dólar financiero. Es una ganancia del 100% en dólares con un clic. Claro. Ahora, siempre que sea... Perdón, Sí. claramente tiene un impacto muy importante en la Reserva del Banco Central, esas maniobras. Por eso. Hemos venido denunciando muchas de estas maniobras, pero claramente siempre vas atrás porque es tan grande la ganancia del que hace y son eso. peces gordos, ¿no? Porque siempre la televisión, los medios se ocupan de claro. cuestiones más de del menudeo, ¿no? Sí, del monotribuntista que no pagó. Tal cual. Y este tipo de cosas, bueno, por lo general pasan, digamos... Bueno, con el caso Vicentín es similar, dejó sin liquidar cerca a una empresa que operaba Vicentín $800 millones en el exterior, sin liquidar las divisas. Te voy a hacer una pregunta que no la tenía en agenda, no me la había anotado, pero nos trajiste, te agradezco, unas remeras de la aduana y veo, acá, perdone, permiso, Sí. la voy a sacar de la bolsa. Sacar. Y veo que el escudo, puede ser una pregunta muy boluda la que te voy a hacer, Guillermo, te pido 1000 disculpas. Veo que el escudo dice 1534. Exacto. Ahí se fundó ¿Qué la es aduana. 1534? La aduana es preexistente a la nación. Ajá. La aduana es preexistente a la nación. 1534 es el primer acto por parte del Reino de España dándole identidad a la aduana. El Día del Aduanero se festeja el 1 de junio de 1586, que es el primer registro aduanero. El primer registro aduanero es un barco que venía con cueros desde Brasil, Nuestra Señora del Rosario, que para no fallar la mitad venía bien declarado y la otra mitad no. Por Para eso, arrancar, para arrancar. claro. Así que ahí... Veía Vicentín, claro, toda una misma línea sí. temporal. Ese es el primer registro de la aduana. ¿Y qué pensás vos cuando escuchás esto? Ya quizás es una cuestión más ideológico-filosófica, cuando escuchás estas discusiones tan primitivas sobre la función del Estado, sobre cómo el Estado significa una pata encima del que produce, de cómo el Estado representa un robo al que trabaja. ¿Cómo te posicionas vos frente a estos debates que se están dando? Primero que hasta cuesta tomarlo en serio, ¿no? Igualmente, yo cuando se dan esos debates, lo que creo que tenemos que hacer es un mea culpa a todos los que hemos sido funcionarios, porque evidentemente no le hemos dado respuesta a la gente. Y creo que hay una pérdida de capacitación por parte de nuestros funcionarios y de contracción al trabajo que tenemos que mejorarla, que yo creo, a mí me tocó participar en el gobierno de la actual vicepresidenta. Yo creo que había otra contracción al trabajo por parte de todos los funcionarios del Estado. Creo que acá eso faltó. Contracción. Mayor, Sentarte más en la laburaban silla, más, digamos, apoyarte claro, más en la llegaba silla. más temprano, se Sí, iba más sí. tarde. Entonces creo que eso hay que recomponerlo. Creo que hay que volver a los cuadros técnicos. Yo cuando me tocó volver a la aduana no traje a nadie de afuera. A ver, a diferencia de lo que hace el macrismo, que trae CEOs, abogados, gerentes, todo afuera. Todo el personal actual de la aduana en cargo jerárquico es toda gente de carrera, toda, del primero al último. Lo que hay que hacer es recomponer un poco la carrera administrativa y
y trabajar. O sea, siempre los gobiernos con ese tinte lo que buscan es desprestigiar el funcionario público para aprovechar para hacer sus negocios. Claro. Guillermo, Legitimarlos en la justicia, fundamentalmente. hay algo que decimos mucho acá que es, quizás sabemos muy bien aquello que queremos defender y nos cuesta más pensar qué queremos conquistar. Te saco de la coyuntura, te saco de tu laburo de hoy, de ayer, de esta semana. Cuando pensás en las proyecciones de la Argentina, los proyectos para nuestro país, qué industrias deberíamos desarrollar, qué sectores, qué áreas productivas, ¿en qué pensás? ¿Dónde está la riqueza que podemos ir a buscar para adelante? Lo primero que tiene que hacer la Argentina, para mí, que lo han hecho otros países, es diversificar la matriz de exportación. ¿Por qué? Porque si no estás muy atado a un único producto, como nos pasa hoy fundamentalmente con la soja. ¿Sí? Si vos mirás cualquier otro país de Latinoamérica, tiene diversificada la matriz exportadora porque te falla un commodity y tenés el otro. ¿Lo pensás en términos económicos o políticos eso? En los es dos. para no depender de En los dos. Si vos te fijás, cuando uno dice yo exporto... A ver, la gente dice soja. Yo el otro día hablaba con mi hija tiene la más grande de 13 años, y le decía, me dice, ¿qué es la soja? Y le explicaba, le digo, mirá, vos comés el toblerón está hecho con soja, el chocolate está hecho con soja, todo tiene soja. El salmón que comés es soja, el chancho que comés es soja. Está todo Entonces somos todos veganos. Sí. Al final somos todos veganos. Todo eso son proteínas que se alimentan, pero si vos te fijás, el chocolate está hecho con soja. Entonces, vamos a un proceso en el cual necesitas sí o sí diversificar la matriz exportadora, porque el resto, a ver, las negras también juegan, como dice la frase, con lo cual el resto de los países está evolucionando y tratando de apropiarse también de mercados como tenemos nosotros, con lo cual nosotros lo que tenemos que explotar es, no puede ser que al otro lado de la cordillera en Chile exporten 60.000 millones de dólares por año de minerales y nosotros no. La misma cordillera. Claro, hay que hacerlo cuidando el medio ambiente, protegiendo las comunidades, pero hay que explotar eso, hay que trabajar sobre el litio, hay que trabajar sobre claramente la energía. La energía de nosotros, una de las grandes cosas que hizo el gobierno de la actual vicepresidenta para mí fue, en Vaca Muerta, es de alguna manera convertirlo en un cash flow, que es, estaba el gas ahí, pero lo que hiciste es, che, esto tiene un valor. Voy a exportar tanto, voy a extraer tanto, voy a exportar tanto, con lo cual eso hay que seguir trabajándolo. Y yo creo que nuestra matriz de exportación tiene que estar además en el tema de la agroindustria y de los servicios. ¿Ahí estamos bien? Sí, muy bien. Ahí estamos bien. Bien. Deberíamos estar mejor. Ok. Porque Brasil ha crecido y Paraguay en términos de producción más que nosotros en los últimos tiempos, pero nosotros tenemos el mayor polo productivo en Rosario para la exportación de cereales y de harina y aceite. Y tenemos que crecer en minería y en minerales raros como es el litio. Hace algunos años, 2020, 2020... Perdón, y te lo digo esto no por una cuestión utilitaria, sino porque te va a permitir tener independencia para tomar decisiones. Claro. Nada más que por eso. Espera, perdón, porque Sí, mencionó litio, y como es un tema tan caliente y que a la vez falta tanto en la escena, como hay una cosa, no sé, ¿te acordás? Morales sobando a Elon Musk por Twitter, diciéndole, acá está todo el litio, llévatelo. Elon Musk dándole como apoyo a Milei, Elon Musk, el dueño de Tesla, más allá de que ahora se compró Twitter, pero digo, por las dos hacen los autos eléctricos y necesitan el litio. Para las baterías. O sea, más allá de la intención, ¿no? Bueno, hay que cuidar esto. Eso, logísticamente, ¿cómo se resuelve que no paguen solamente regalías del 3%, son facturadas y trianguladas? Nosotros en la aduana hicimos una denuncia muy importante y ya logramos que nos paguen más de 100.000 millones de pesos por la subfacturación de exportaciones. Lo que hay que entender esto que es un negocio muy concentrado. Vos tenés por un lado Alkim, que es la australiana que se fusionó con Leiden, que es la americana, y por otro lado tenés, Alkim es australiana, pero en realidad tiene una sociedad con Toyota en Japón, o sea que no es solo australiana. Con lo cual está muy concentrado. Lo que habría que buscar es mecanismos para que haya un proceso de industrialización que se va a empezar a dar en Argentina el tema. O sea, creo que hay que agregarle valor, no exportar solo la salmuera como se dice el litio. El litio en realidad son 3 tipos de litio cuando se exporta: el litio batería, el litio industrial y el litio salmuera, que es el menos industrializado. Tenemos que ir a darle un proceso de mayor industrialización. Claro. Y desde la ignorancia también. ¿No son de las provincias esos recursos? ¿Cómo se hace para que el Estado recurso sí. El recurso sí. ¿Y en qué momento eso se vuelve una riqueza para el Estado nacional? Hay medidas que podés hacer, por ejemplo, con IPF litio, que haya una sociedad del Estado fuerte que participe en el proceso de industrialización. Claro. Como en el petróleo. Hace algunos años circuló una noticia, no sé si es cierto o no, que decía que Paraguay exportaba más soja que la Argentina pese a que producía menos. Sí, eso es mentira. Es mentira. Sí. Vos lo que tenés... Hay 2 cosas.
Lo que hay es un proceso, como se está dando este año, de importación temporal de poroto. Es decir, se trae el poroto de Paraguay, se procesa en Argentina y se exporta de acá. ¿Por qué? Porque por la sequía nuestra tendría que estar paralizada todas las plantas y tendrías 20.000 personas sin trabajo, con lo cual estamos permitiendo que ingrese el poroto de manera temporal para industrializarlo en nuestro país. Las cerealeras, cuando quieren evadir, lo hacen de manera mucho más sofisticada. Te juegan con el precio de transferencia, con la subfacturación. No te juegan. A ver, No es que nadie meten todo en una bolsa, lo llevan a Paraguay. Eso no existe. Ahora bien, Ok. hecha esa aclaración. Bien, importante saberlo. Porque yo imaginaba, Yo lo daba por en cierto. valija, No, lo por llevaban a Paraguay. 500 camiones Claro. con... sí. No, no. Barquitos. No, pero hablemos de todo eso porque hay también de eso. Es mucho más sofisticado lo que hacen. ¿Qué cosa tenés que se hace de manera más rudimentaria, si querés? Vos tenés mucha soja que la llevan a paso fronterizo, por ejemplo, al oeste de nuestro país, a Misiones, y lo pasan en bolsas, ínfimo, Claro. para Brasil y venderlo ahí. Pero ínfimo. no es un número significativo. a pero escala. eso se hace mucho más con otro tipo de materia, con la papa, con la cebolla, con el Bien. poroto negro, con ese tipo de cosas. No digo que no exista, pero es insignificante. Tampoco te digo que no va a dar las cerealeras, lo hacen de una manera más sofisticada. Y así como te digo eso, Paraguay creció un montón con la cosecha de soja, sobre todo en el estado que está frente a Iguazú, por el clima. Le da una cosecha muy importante de soja. Misiones no la tiene porque tiene todo forestado, pero en Paraguay, enfrente, del lado de la triple frontera, es al sur de Ciudad del Este, es infernal cómo se deforestó y la producción de soja que hay. Guillermo, se viralizó hace algunas semanas un video que hicieron unos compañeros que se llaman Indisciplinados, de que salían a la calle a preguntarle a la gente quién había contraído la deuda con el fondo. Lo vi. Bien. Y la mayoría decía Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí. Imagino la bronca que te habrá dado verlo. No bronca. Lo que hay que aceptar es que claramente el ministro de Economía saliente comunicó de manera pésima la situación económica que heredó y negoció peor el actual acuerdo con el fondo. Un acuerdo totalmente, a ver, y lo digo acá, no estamos hablando en off, lo digo en on. Negoció un acuerdo totalmente inflacionario y solo a alguien que no fue ni tesorero de una sociedad de fomento se le ocurre calzar el cronograma de vencimientos en el proceso electoral con la sensibilidad que tiene para todos los argentinos el proceso electoral. Te acabo de escuchar decir una frase que Cristina dice mucho, esto de el acuerdo con el fondo es inflacionario. Sí, claro. ¿Me puedes explicar por qué es inflacionario el acuerdo Porque con te el fondo? exige determinadas metas y jugar con la tasa de interés que te lleva a siempre tener inflación. O sea, el proceso, el cronograma que está establecido, cómo te prevén la acumulación de reservas y cómo tenés que jugar con la tasa, te lleva a un proceso de inflación. O sea, para bajar la inflación hay que sacarnos de encima el fondo. Yo creo que para tener independencia económica como país hay que sacarse encima el fondo, hay que pagarle y sacarse encima el fondo, claramente. ¿En cuánto tiempo se le podría llegar a pagar el fondo? Y para mí hay que armar un esquema, que eso lo ha planteado Massa, de generar un esquema de, a ver, vos cómo pagás un crédito, de acuerdo a tus ingresos, haces un cash flow, una proyección de ingresos, pagás. Bueno, hay que armar un esquema de, en función de las exportaciones que tengamos, le vamos a Eso pagar. propone Cristina también, atado a los... Sí, pero es como pagás cualquier deuda con un banco, ¿no? Claro, cuando acorde a lo que me entra, Claro, va a te voy a ser, ir pagando. claro, te pago de acuerdo a lo que me ingresa. Bancame. Hasta Bancame un ahora, poco. sí, hasta ahora igual como que no empezamos a saldar deuda. O sea, recién Estamos roleando parte de la deuda. Porque No, ellos por nos dan intereses- para pagarles a ellos. No, por ¿o intereses están pagando. Intereses sí. Sí. Sí, un montón. Y que no son 2 más. No, no, pero ahora va a haber que pagar- El último trimestre 800 millones Sí. de dólares. Claro. Como 19.000 millones de dólares por año. Ahora. sí. Guillermo, ¿es cierto que existe en la Argentina exenciones impositivas que representan el 5% del PBI Sí, un poco aproximadamente? menos. Sí, tenés entre reintegros y regímenes preferenciales 4,4. ¿Y cuáles son esos rubros? ¿Y por qué lo discutimos tan poco? Se discute, el año pasado Massa mandó una separata del presupuesto independiente para que se discuta, lo que pasa es que los legisladores no lo quisieron discutir. Tenés desde la 19640, que es el régimen de Tierra del Fuego, la alícuota reducida para medicina prepaga, exenciones en IVA, exenciones en ganancias. Porque discutimos mucho, por ejemplo, nos pasamos mucho los últimos 4 años auditando los programas sociales, que representan un número muy inferior en el PBI. Menos del 1. Menos del 1, claro. Y esto medio como que pasa, ¿no? Y también hay como una dinámica a la cual realmente te quiero decir, nosotros no le escapamos porque trabajamos en YouTube y porque miramos memes. Una dinámica de la chicana, de la discusión boluda, de la acusación cruzada, de la provocación. Y medio que los temas importantes pasan por arriba. Y Massa incluso dice, medio muchas veces hasta hinchado las bolas, "Che, yo no soy un candidato de TikTok. Digo, lo mío no entra en 30 segundos. Y estamos en una época en la cual, después de los 30 segundos, medio que todo pasa como a un segundo plano. ¿Cómo
¿Cómo se puede hacer para poder profundizar el nivel de las discusiones políticas y económicas que necesitamos? Comunicando las medidas que se toman, como hicimos con lo de impuestos a las ganancias. Lo explicamos, lo pusimos en la agenda, en debate, lo discutimos, como estamos haciendo con el IVA. A ver, yo cuando estudié, yo me recibí de contador en el año 99. En el 98 cursé impuestos, en el 99 cursé impuestos 2 y el profesor te decía, ¿saben por qué el IVA es regresivo? ¿Viste que se dice? Sí. Y es fácil, porque paga el mismo IVA Susana Jiménez del diario de la esquina. Me acuerdo, decía Susana Jiménez. En ese momento. Claro, Y había también, sí. claro. Había diarieros. diarieros. Claro, mucho más. Sí. Y justamente es eso, entonces, ¿qué estamos haciendo con esta medida? Quitándole regresividad al IVA, tratando de devolverle a que consume con determinado poder adquisitivo que es inferior al de la escala más alta, el impuesto. ¿No le aumentó Caballo el IVA? El IVA, cuando lo toma Caballo, lo toman en el 16, cuando se va lo dejan en el 21. Mira los liberales, ¿no? Claro. No hicieron solo eso. Aumentaron el impuesto a las ganancias, el liberal de Caballo... Si es Sergio Tendé, no te queremos generar ningún... Ah, ok. Creó el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Era Castañeta. Pobre, le pido, venía hablando con él. Inventó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, subió el aporte y las contribuciones primero, después las bajó. O sea, eso cuando llegan los liberales al gobierno siempre lo que hacen es aumentar impuestos. Guillermo, el impuesto es un choreo, dice Milei, es un robo. ¿Qué pensás de eso? Pero que no es un país irreal lo que plantea. Cuesta tomarlo en serio. O sea, ¿cómo vamos a financiar al Estado? No, yo no estoy con él. ¿Hay algún país que no cobre impuestos? No sería un yo no país, conozco. no se llama país, No. no es un Estado-nación. Y vinculado con esto, te pregunto por el déficit cero, el famoso déficit cero. Sí. Preguntarte si a vos te parece importante alcanzarlo y cómo se alcanza. No, yo creo que hay que alcanzar superávit fiscal nuevamente. Claramente no se alcanza recortando los planes sociales que no representan o las jubilaciones, por eso te genera mayor consumo y mayor actividad económica. Hay que apuntar a ser, por un lado, más eficiente el Estado y el gasto, eso hay que hacerlo, pero de una manera inteligente, dotando más tecnología al Estado, trabajando mucho mejor. Y por otro lado, discutiendo un montón de beneficios fiscales que tiene el país para sectores concentrados. Eso hay que discutirlo. A ver, sin enojarse, sin faltar respeto. Hay que ponerlo arriba de la mesa y discutirlo. Por ejemplo, las ganancias, los jueces pagando ganancias, por ejemplo, por decir algo. En la separata está todo detallado. Bien. Todos los gastos tributarios. Hay que discutir todo eso. Y cuando hay que discutir con privados los precios, Eso me reinteresa. porque esto es un tema que nosotros venimos siguiendo, bueno, obviamente desde siempre, pues somos trabajadores y quienes nos miran también, es difícil ir al súper y se anuncian sistemáticamente precios justos y programas y después o no los vemos aplicados, no los encontramos, la devolución no aparece. El de las carnicerías, por ahí es tu pregunta personal, ¿el de las carnicerías? No sé, funciona muy corriendo? bien. Y sobre todo funciona muy bien con la cuenta de DNI del Banco Provincia. Pero si pagas con tu débito normal, por Sí, ejemplo, sí, también. acá recibí. Bueno, Sí. pero digamos, el sentarse a negociar con esas grandes empresas alimenticias o no sé, las que producen cosas de higiene, de limpieza. Sí, ¿cómo se hace un acuerdo ¿Cómo se de hace para que precios? funcione? Porque siempre es ir y que no estén las cosas. Claramente no es sencillo, claramente, como en todos, hay una puja de intereses. Por eso ahora la última medida de Sergio es más apuntar a la demanda. Sí, devolver el IVA al consumidor. Claro. Para que le llegue al bolsillo. Que ya hay 18,5 millones de beneficiarios cargados y a partir del viernes se va a empezar a ir devolviendo a medida que se van consumiendo. Sí. Me interesa, hablamos de este video de la gente pensando que la deuda la había tomado Sí. Alberto. Vos dijiste, este gobierno falló en comunicar, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata de ese préstamo? Te lo dije al principio, se usó para la salida. Si vos te fijas desde las PASO hasta la elección general del 2019, las reservas del Banco Central cayeron en 20.000 millones de dólares. No están en un hospital, en una cloaca, en una plaza. Se la llevaron. ¿Quién se la llevó? La fuga. Había muchos fondos que habían invertido, habían los dólares convertidos en pesos, comprar bonos o invertir en tasa a pesos, se los llevaron y se dieron vuelta y se los llevaron. A ver, es matemático, te fijas las reservas del Banco Central un día antes de las PASO y en las generales. Es información pública. Guillermo, no te quiero adjudicar un cargo porque, bueno, son todos obviamente rumores, pero no hay duda que vas a ser un hombre importante en un eventual futuro gobierno de Massa. ¿Qué no podés contar del plan económico de Massa? ¿Que cuando conversás con él, qué cosas lo desvelan, en qué cosas está Más que preocupado? el plan económico, la visión que él tiene, que un poco toda la compartimos, esta que te decía. Hay que acumular reservas, darle valor agregado a las exportaciones, hay que
optimizar el gasto para volver a tener, como tuvo Néstor, superávit fiscal, que se hace con mayores recursos, no es con menos gasto. ¿Sí? Un impuesto país es un ejemplo de eso. Nosotros lo que hacemos con el impuesto país es, de alguna manera, gravar indirectamente el trabajo extranjero porque se aplica sobre el importado y beneficiar, como hicimos ahora con ganancia, el trabajo argentino. Esas son las medidas que tenemos pensado trabajar sobre esa en el marco del plan que defina Sergio como presidente, ¿no? ¿Sos optimista? Esto ya es electoral la pregunta. Sí, somos peronistas, siempre somos optimistas. Perfecto. Excelente. Y la última que te hago, ¿estás para un debate? No acá, digo, ¿te interesa dar ese debate? Porque veo que muchas veces ellos están llenos de voceros económicos que dicen cualquier barbaridad. El lunes a la noche tuve un debate, yo, digamos, además de no ser tan joven como ustedes, soy del interior, soy de Entre Ríos. Con lo cual somos más chapeados de la antigua, te diría. O sea, no es que no me llevo también con con las redes y todo eso, con tecnología sí, celular, pero... Y tuve que hacer un debate el lunes con Maslatón en Twitter. Ah, mierda. Que arrancó a las 11 de la noche y terminó a la 1. ¿Oral o escrito? No, todo era una... Ah, un space de Twitter. Eso. Bien. Bueno, no perfecto. sabía cómo se llamaba, Bien. pero era eso. ¿Cómo te fue? Es más, me costó 10 minutos conectarme, conectar mi señor. Pero no me podía ni conectar. Porque ni siquiera tengo Twitter, lo administran los chicos de la aduana. Claro. Y creo que me fue bien, o sea, cuando te pones a discutir y plantear, a ver, como siempre, alguno putea, está bien o piensa distinto, pero el resto lo tomó bien. Sí, lo que pasa, viste, que a veces no te dan tiempo para discutir, y es verdad lo que ustedes dicen de la superficialidad con la que se toman todos los temas. Es desesperante. Y en el periodismo, sí, la verdad. Y somos responsables, ¿eh? No te estoy diciendo esto como una denuncia de... No somos acá. Yo también soy responsable de lo que me toca. Lo que digo es que hay que trabajar los temas con un poco más de profundidad, que yo, dolarizar o no, o sea, pero bueno, es la sociedad que tenemos. ¿Querés terminar con eso? ¿Una postilla sobre la dolarización? Primero que es inconstitucional. Sí, lo dijo Rosati, ¿no? Sí, pero lo dice la Constitución. Claro. Y... Sí, no lo dijo Rosati. Lo dijo Alberdi. Se acordó Rosati, de hecho. Es inconstitucional. Y segundo que es impracticable. Es impracticable porque además cualquier proceso político requiere de instrumentar las cosas de cohesión política. Entonces, vos pretender hacer eso, una fuerza política que puede llegar a tener como máximo 8 senadores y 20 diputados, realmente es delirante, es imposible, claro. Es inviable. Y además, volviendo a esto que decías antes, si efectivamente consigue 40.000 millones, que dice que él consigue... Es mentira. Bueno, a ver, que le paga el fondo si consigue. En la reunión esa que hubo... Que se pasa el fondo y chau. En esa reunión que hubo con inversores afuera, yo tengo 2 amigos míos que trabajan en bancos de afuera que todo claramente dijeron que es delirante lo que planteaban. O sea, no hay un solo dólar para el... No hay un dólar. Le dijeron eso explícitamente. No tenemos dólares. Hablé con uno de los que se lo dijo. No tenemos dólares. We don't have dollars, se dijeron. No. Hay un chico que trabaja en un banco americano que fue funcionario del Banco Central hasta el año 2011 acá. O sea, es poco serio, pero bueno. Bien, perfecto. Oíme, lo último, y espero con esto no cagar la charla, que para mí estuvo muy buena y fue muy enriquecedora en un montón de sentidos. Nos dijiste antes de arrancar que había un compañero ahí que tenía ganas de venir. Un amigo, una persona cercana. Sergio Tomás. Ah, sí. Se puede decir. Ayer lo dijo cuando estábamos en la Cámara de Diputados en la previa para la votación de la media sanción de la ley de impuesto a las ganancias. Ajá. Yo le comenté que venía acá, me hizo una sugerencia a Cecilia Moró de que no me ponga traje, que venga así. Lo mal que nos tienen, viejo. Yo mañana vengo de traje yo. ¿Para Cecilia Moró te dijo eso? Me dijo eso. Pues nosotros deberíamos venir de traje, capaz. Al revés. Nosotros ponernos en condiciones. Una asesoría de imagen de que Cecilia me dijo Moró. eso y le hiciste caso, veo. Sí. O sea, estabas de traje y te pusiste el buzo. Sí. No, Guillermo, hubiera venido. Nosotros te aceptamos Con lo como que nos sos. gusta ver a alguien detrás. Cada uno lo que como sos, nos Guillermo. pondera que vengan de traje. Y Sergio dijo sí, que no me dijo la fecha, pero sí me dijo, Bien. tengo que ir porque me mostró un video que habían pasado acá. Bien. Y Bárbaro, listo. No profundicemos más por las No dudas. profundicemos. No lo tomes como vinculante, en mi opinión. No, claro, por supuesto. No, hasta que no venga. Igual vos hacele el entre todo lo que puedas. ¿La pasaste bien? Muy bien. Bien, genial. Bueno, Les esta aplauso es agradezco. para vos, Guillermo Michel. Ahora terminamos sacando una foto ahí, no te muevas que nos acercamos. Y mientras tanto, nosotros estamos en esta. No estamos en esta, gente. Vamos a sacar la foto. Bueno. ¿Me quedo parado? No, o- sentado. Ahí sentado y nosotros. A esta cámara. Perfecto. Ahí. Yo me voy a poner el chaleco de la aduana, que realmente es para salir a Yo la próxima vez que viaje en avión me voy a poner Es para remera. salir a bailar, realmente. Para chapear un poco, que sea.
es lo que es esto? Ahí va. Dale. Ahí Gracias, está. chicos. Bueno, hablemos de algo que importe, la aduana. Gracias, Muchas gracias. Guillermo Chao, Michel, un gusto. Chao, gracias. Vamos.